Bien, hoy vamos a trabajar con la unidad 4 de metodología. Atiendan bien porque en nuestro proyecto ahora no pide la parte de hipótesis. Nosotros usamos hipótesis los otros años porque pide encuesta y para hacer la encuesta nosotros hacemos el tema de la hipótesis, hacemos las variables, población, universo, muestra. Hasta ahora con nuestro proyecto nuevo, nuestro formato nuevo no pide, pero igual nosotros tenemos que manejar este tema y tenemos que saber hacer hipótesis. ¿Qué es hipótesis? Es una idea que puede ser verdadera como no. Es una idea que tenemos nosotros que descubrir si es verdadera y puede ser una hipótesis nula, que quiere decir eso, que es refutada, que no es verdadera. Las hipótesis se lanzan también, igual que el planteamiento del problema, las hipótesis pueden ser también en forma de pregunta o en forma de afirmación. Después vamos a ir viendo ejemplos. Y al hablar de hipótesis tenemos que hablar también de variables. El valor reside en la capacidad para establecer más relación entre los hechos y explicar por qué se producen las cosas. Normalmente se plantea primero las razones claras por las que uno cree que algo es posible de que suceda y luego se saca una conclusión sobre ese tema. Se usa en el método científico y a través de experimentos se define si la hipótesis era real o no. Pero en nuestro caso se hacía, ¿verdad?, con el tema de los negocios o de las empresas, donde la hipótesis es si es factible ganar tantos millones o si es factible que la empresa sea rentable o si es posible obtener utilidad en tanto tiempo. Esa sería nuestra hipótesis, que no es lo mismo que los objetivos, que no es lo mismo que la misión y la visión. Bien. Una hipótesis científica es una proposición aceptable que se formula a través de una recolección de información, de datos, preguntas, y no está confirmada, pero sirve para responder de forma alternativa, o sea, mientras tanto a un problema y luego se ve si esa hipótesis era real o no. Es como una idea, es como una idea que puede ser o no puede ser cierta. Puede usarse como una propuesta provisional que no se pretende demostrar estrictamente. ¿Qué quiere decir eso? Una idea, ¿cómo podemos decir? Una idea mientras tanto. La hipótesis es una idea mientras tanto de que si el negocio que vamos a poner va a funcionar, de que una hipótesis sería que todos los alumnos del cuarto año Uninorte Villalles van a pasar. Esa es nuestra hipótesis, que es la idea mientras. Puede o no ser verdadera. Que yo calculo que va a ser verdadera. En el primer caso, el nivel de veracidad que se otorga a una hipótesis depende de la medida en que los datos empíricos apoyan lo afirmado en la hipótesis. Se conoce como contrastación empírica. O es un llamado también validación de la hipótesis para ver si esa hipótesis es real o no. Se puede realizar mediante una confirmación o mediante una verificación. Confirmar si la hipótesis era verdadera o verificar si es real o no. Los pasos para una hipótesis. Primero, reunir la información suficiente. Después, comparar esa información con otros datos que teníamos. Después, dar posibles explicaciones. Nosotros buscamos dar explicaciones o soluciones científicas a los diversos temas. Después tenemos la experimentación y en el caso, como le decía, de las empresas, sería ya los números, los cálculos, las proyecciones a futuro, porque nosotros realmente podemos saber si una empresa va a ser rentable o no. Nosotros haciendo todos los cálculos, las proyecciones a 3 años, 5 años, hallando el punto de equilibrio, viendo cuánto se pretende vender, los costos, precio de venta, haciendo los ratios, todos nosotros podemos saber si la empresa va a ser rentable o no. De hecho, que no vamos a poner una empresa que no va a funcionar, ¿verdad? Y entonces, esa sería la forma de poder ver si nuestra hipótesis es o no verdadera en el caso de una empresa. Como le dije, de momento nosotros no hacemos. Si la hipótesis es confirmada, entonces lo planteado como hipótesis es verdadero. Y si no se confirma, entonces quiere decir que la hipótesis era falsa. ¿Por qué es importante una hipótesis? Porque sirve como enlace entre la teoría y el mundo real. Sirve como un enlace entre datos escritos, información e investigaciones y lo real.
Proporciona un mecanismo eficaz para ampliar los conocimientos. Una hipótesis nos ayuda a descubrir, ya sea por curiosidad, por necesidad, porque el colegio me obliga, porque la universidad me obliga, pero yo estudio, yo amplío mi horizonte, yo adquiero cultura general, para eso me sirve. Ofrecen dirección global para la investigación. ¿Por qué? Porque una hipótesis es una guía hacia dónde apuntamos nuestro trabajo y ofrece la solución o explicación al problema de investigación. Entonces, mediante una hipótesis, nosotros podemos explicar o sacar conclusiones sobre ciertos temas. Seguimos. Hipótesis de investigación. Representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. Uno, ¿qué se hace primero? O sea, ¿qué paso hicimos la clase pasada? ¿Qué era lo que hicimos la otra vez que ustedes presentaron? El planteamiento del problema fue el paso que hicieron la otra vez. Bueno, entonces tenemos planteamiento del problema. Después del planteamiento del problema, nosotros enunciamos la hipótesis, o sea, sacamos la idea, ¿verdad? Y esa idea es la que va a guiar el proceso, es como el núcleo, como la espina dorsal de nuestro trabajo. Esa hipótesis guía todo el trabajo que vamos a hacer. Como le dije, nosotros no, de momento no nos piden, es que no vamos a presentar planteamiento del problema y justificación si hacemos. También una hipótesis permite llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. Si el proyecto es nuevo, en base a la hipótesis nos vemos a dónde apuntar, qué investigar, qué vamos a hacer. Toda hipótesis constituye un juicio o una proposición, una afirmación o una negación de algo. Sin embargo, es un juicio de carácter especial. Las hipótesis son proposiciones provisionales. ¿Qué quiere decir eso? Que las ideas de la hipótesis son mientras tanto. ¿Por qué mientras tanto? ¿Por qué mientras tanto? Porque le expliqué hace un rato, la hipótesis es una idea de un momento hasta que nosotros podamos demostrar si son reales o no, si son positivas o no, si son nulas o no. Entonces es como por eso dice proposición provisional o provisoria, mientras tanto nomás. Y por lo tanto su veracidad o su falsedad depende de las pruebas empíricas que nosotros logremos encontrar. En este caso, poniendo en marcha una empresa, haciendo todos los cálculos. Bien, una última recomendación ahora que me viene en la mente, que me estoy acordando, es no se olviden que con el tema del proyecto de la tesis ustedes hacen el planteamiento como empresarios, no como estudiantes. No van a hacer una investigación de factibilidad de funcionamiento de tal empresa, una investigación sobre las posibilidades de llevar a cabo una empresa, no. Ustedes hacen un trabajo de puesta en marcha de una empresa. Se considera una explicación, continuando, la hipótesis se considera una explicación y toma cuerpo como elemento fundamental de una teoría científica cuando el conocimiento existente en el área permite formular predicciones razonables acerca de dos o más elementos variables. Acá es un poco confuso. Voy a leer esta parte. Es un poco confuso, a ver si podemos analizar entre todos. Dice, por ejemplo, una hipótesis puede describir la propiedad de un artículo A en relación a un artículo o producto B. O sea, puede relacionar dos artículos. El primer elemento A también puede ser causa del elemento B. O sea, puede relacionar A y B. Puede ser que A sea causa o consecuencia de B. También puede ser que cuando se presenta la situación A, sucede situación B. Y también la otra opción, última opción, es cuando se da la situación A, situación B no sucede. No sé si me explico. Quiere decir que si nosotros obtenemos ganancias vendiendo alcohol en gel en presentación de medio litro, quiere decir que no funciona o que no obtenemos ganancia al vender de 1 litro.
no obtenemos el mismo porcentaje de ganancia, una cosa así sería, es excluyente. Esa es una de las opciones. Entonces, puede describir A relacionado con B, puede describir A como causa o consecuencia de B, puede describir que si pasa A sucede B y puede describir que si pasa A no sucede B. Para que la hipótesis sea admitida como un cuerpo de conocimiento científico, tiene que establecer una cuantificación determinada o tiene que tener datos matemáticos. Se hace una verificación estadística y normalmente nosotros hacíamos esto con la encuesta. Con una encuesta nosotros sacamos esas conclusiones estadísticas. Pero esto obviamente es diferente para cada tipo de proyecto o para cada tipo de tesis o para cada tipo de servicio que uno va a brindar. Bien, recalcando la importancia de la hipótesis. La hipótesis son el punto de enlace entre la teoría y la observación. O sea, la hipótesis lo que hace es unir la teoría con el mundo real. Eso ya sacamos en conclusión hace rato. Su importancia principal radica en que da rumbo a la investigación, da la guía a la investigación, da el curso de acción para nuestra investigación, sugiere los pasos o sugiere hacia dónde va a apuntar nuestra investigación. Cuando la hipótesis de investigación ha sido bien hecha, bien elaborada, bien realizada, entonces se observa claramente la relación o vínculo entre dos o más variables. ¿Y qué puede pasar? Que el investigador pueda elaborar en base a la hipótesis sus objetivos, porque se supone que primero tuvimos que sacar la hipótesis antes de hacer los objetivos. Nosotros no estamos aplicando hipótesis, por eso nosotros no hicimos ese paso, pero la hipótesis tenía que ser antes de los objetivos. La hipótesis nos ayuda a sacar los objetivos. Después, también para qué nos sirve, porque mediante la hipótesis uno puede seleccionar el tipo de investigación que va a realizar. Si va a ser una investigación científica, una investigación social, si vamos a usar encuestas, si vamos a usar una entrevista, qué instrumentos vamos a usar, qué técnicas, todo eso nos brinda la hipótesis. Al tener una hipótesis, entonces, en base a eso no lo sabemos. Ah, acá tenemos que hacer una entrevista a tal persona, una encuesta en tal barrio, tenemos que hacer una observación, dejar los productos en el supermercado, ver qué pasa. Vamos a necesitar hacer una investigación, vamos a usar un método cuantitativo y vamos a usar también un método cualitativo. O sea, todo eso nos va a decir una encuesta, para eso nos va a guiar una encuesta. Y también algo muy importante, que una hipótesis también sirve de guía para saber qué recursos monetarios necesitamos para hacer el trabajo, qué recursos humanos necesitamos para hacer el trabajo, qué recursos materiales vamos a necesitar, a qué ciudad tenemos que viajar, dónde tenemos que investigar, qué empresa tenemos que ir a recorrer, cuántas personas vamos a necesitar para hacer el trabajo. Todo eso, ese panorama nos pinta la hipótesis. O sea, nosotros sacamos esa idea, que puede o no ser verdadera, pero en base a esa idea sale todo el resto. Disculpame, profe. ¿Sí? El tamaño de la muestra nosotros nomás decidimos para hacer la encuesta. Para metodología, porque como le dije, para la tesis no vamos a hacer. Sí, el trabajo de la muestra ustedes deciden. Y no es como se piensa que cuanto más gente haces, más útil es tu encuesta. No. La encuesta tiene que estar bien direccionada nomás. Vamos a suponer que tienen una empresa de artículos deportivos. ¿A quién va a apuntar? Va a apuntar a sus amigos, la gente joven, los que juegan piqui, las chicas que hacen deportes. Entonces pueden enviar esa encuesta a todos sus amigos y conocidos. Pueden hacer, ahora que hay facilidad por forms, pueden hacer directamente por WhatsApp, pueden hacer su encuesta. Ahora es mucho más fácil otra vez. Pero no hay una muestra exacta que yo te pueda decir 20 personas, 80 personas, porque eso depende del artículo, del producto, de la zona, del segmento que elegiste. Imagínate si vas a vender, por ejemplo, suplementos vitamínicos solamente para adultos mayores o personas mayores.
solo a ese segmento tenés que apuntar y con 10 personas o 15 personas que te respondan ya vas a sacar un buen dato. Si le gusta el sabor, si van a probar o no, si van a consumir, si le parece útil o no. ¿Entienden? Entonces, no hay una medida estándar. Depende mucho de qué producto, de qué artículo se trata, de qué zona se apunta. Y en el caso del trabajo práctico que ustedes tienen que hacer en metodología, obviamente que vamos a apuntar siempre al proyecto de la tesis. El tema para que hagan su encuesta tienen que ser posibles clientes de la empresa que ustedes van a tener. Y esa encuesta van a ser por WhatsApp. No estamos luego en condiciones ahora de salir a recorrer. Los dos sistemas son económicos. Si vamos a salir a recorrer, van a imprimir, van a gastar en imprimir una hoja, hacer su fotocopia, salir a recorrer, pero ahora más fácil, todo digital, todo virtual. La encuesta que van a hacer es real. La única diferencia con los otros años es que no van a poner en la tesis. Se entrega aparte como un trabajo práctico. Seguimos. Gracias, Característica de profesor. una, característica de una hipótesis. Tienen que referirse a una situación real o realizable, no a una situación fantástica que bajo ninguna circunstancia lo puede pasar. Tiene que ser una situación que puede pasar o no puede pasar y nosotros después descubrimos, no pasó, nuestra hipótesis no era verdadera. Pero no puede ser algo fantástico y realizable, no puede ser, tiene que ser algo realizable. Las variables de la hipótesis tienen que ser comprensibles, bien definidas, ser lo más concretas posible. La relación entre variables propuestas por una hipótesis tiene que ser clara, real, verosímil. Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos deben poder ser observados y medidos. La hipótesis tiene que estar relacionada con técnicas disponibles para probarla. No puedo lanzar una hipótesis y después no sé cómo probar si es real o no. Tiene que haber una herramienta que le dé respuesta a mi hipótesis, que puede ser una encuesta, una entrevista, una observación, una experimentación, un experimento científico, pero no puedo lanzar algo que no tenga los métodos para probar. Asimismo, cada hipótesis tiene otras características extras. Por ejemplo, las hipótesis descriptivas van a describir, como su nombre dice, el valor de las variables que hay en cierto contexto, en cierta situación. Las hipótesis correlacionales especifican relaciones entre dos o más variables. Como le decía, si pasa A, pasa B. Si pasa A, no pasa C, por ejemplo. Entonces, esto hace que esas hipótesis puedan alcanzar un alto nivel de predicción o de explicación. Seguimos. Hay dos tipos de hipótesis mutuamente excluyentes y atiendan bien porque esto es tema de examen y siempre se confunden. Hay una hipótesis nula o hipótesis de nulidad, no existe, H sub 0, se representa H sub 0, y una hipótesis de investigación. Pero la hipótesis de investigación se divide en varios. Y la pregunta siempre es, generalmente se plantean dos hipótesis que son mutuamente excluyentes. Una le excluye a otra. ¿Cuáles son? Y suelen poner una lista de hipótesis. No, son la hipótesis o la nula o la de investigación. Y en esta hipótesis de investigación hay miles de clases de hipótesis. Y eso les suele confundir. Quiero que presten especial atención porque este siempre es tema parcial, tema de examen. Eso. Hay una hipótesis nula que se representa H sub 0 y hay una hipótesis de investigación que se representa H sub I. Esa hipótesis de investigación lo que se divide en varias clases y tipos de hipótesis. Cada autor o cada investigador le pone distintos nombres. Bien, la hipótesis de investigación es una afirmación especial cuya validez se pretende demostrar. Queremos mostrar con los hechos, con la investigación en sí, con el proyecto, con la tesis o abriendo propiamente la empresa. Si las pruebas empíricas no apoyan decididamente la hipótesis de investigación, entonces se dice que es nula. Se abandona esa hipótesis, no hay caso, no pudimos aclarar o fue negativo. En algunos casos es posible plantear hipótesis alternas o alternativas. Si la hipótesis A no tiene respuesta, quiere decir que hay una hipótesis B. El análisis estadístico de los datos sirve para determinar si se puede o no aceptar una hipótesis de investigación.
Cuando una hipótesis se rechaza y se queda como un H sub 0, o sea, como una hipótesis nula, significa que el factor estudiado influyó significativamente en los resultados. Y esto es bastante relevante para apoyar la hipótesis de investigación H sub I planteada. Bien, identificación de las variables. Hay una variable independiente que está relacionada al conocimiento, una variable dependiente que está relacionada a la promoción, una unidad de observación o una variable de observación. Algunas investigaciones hacen hipótesis que involucran variables cuantitativas, o sea, que implican números, montos a demostrar, porcentajes a demostrar. Entonces, la hipótesis lo que va a buscar es establecer relaciones causales de estos números, de estas variables cuantitativas. Porcentajes, cantidades, años, meses. A veces el investigador va a tener control sobre esas variables, pero otras veces no va a tener control sobre la variable. Una variable independiente es una variable donde el valor de la verdad se le da a una hipótesis en relación con la causa. Por eso se le denomina variable independiente. Una variable dependiente es la que llamamos así cuando su valor hace referencia no a la causa, sino tiene que ver con el efecto. La variable está relacionada al efecto. Y una variable interviniente es aquella cuyo contenido se refiere a un factor que ya no es causa ni efecto, pero modifica las condiciones de la situación que se planteó originalmente. Ejemplo. Le voy a dar ejemplo de algunos tipos de hipótesis que se pueden lanzar, pero como le dije, hay varios autores y cada autor le denomina de forma diferente a las hipótesis. Hipótesis de investigación. Ejemplo. La computadora con regulador trabaja 100% del tiempo sin fallar. La computadora que no usa regulador solamente trabaja un 80% del tiempo sin fallar. Esta es una hipótesis de investigación o podemos decir que tiene variables cuantitativas porque nos habla de porcentaje, de números. Es como decir, por ejemplo, ¿cómo podemos decir? Que una copiadora con UPS en 100% de los casos no se va a quemar, no se va a descomponer con un problema de corriente, y una fotocopiadora o copiadora sin UPS en un 70% de los casos, si hay corte de energía o si hay pestañeo, puede quemarse o puede sufrir algún problema. ¿Entienden? Esta es una hipótesis de investigación con variables cuantitativas porque tiene montos, cifras, porcentajes que demostrar. Hipótesis no direccional. Existe una diferencia entre el nivel de ansiedad de niños con coeficiente intelectual alto y aquellos con coeficiente bajo. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, no direccional nos da la relación o la diferencia entre dos situaciones. ¿Qué nos dice en este caso? Que los niños con coeficiente intelectual alto tienen diferencia en el nivel de ansiedad, no dice si es más o menos de aquellos que tienen coeficiente bajo. Y nosotros tenemos que deducir o investigar si es más o menos. Los niños más con coeficiente más alto tienen más ansiedad que los niños con coeficiente intelectual más bajo. Ese es el quid de la cuestión, la investigación. Hipótesis direccional. Mismo ejemplo planteado de otra forma. Los niños con coeficientes intelectuales altos tienen un nivel de ansiedad mayor que los niños con coeficientes intelectuales bajos. Esta hipótesis direccional es una afirmación directa. Es como una afirmación que nosotros tenemos que hacer todo el proceso de investigación para decir si era cierto o no era cierto. Nada más. Es una hipótesis directa. Le llama direccional. Hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esto? Que es una hipótesis que sabemos que va a ser negativa. No existe diferencia en los niveles de ansiedad entre niños con coeficientes intelectuales altos y los que tienen coeficientes intelectuales bajos. Nos está diciendo que no existe, pero nosotros sabemos que vamos a encontrar diferencia. Entonces es una hipótesis nula. Otra tipificación de hipótesis. Otro autor, ¿cómo divide? En nulas, en alternativas y en estadísticas, que a su vez divide las estadísticas en de estimación y de correlación. Esto a modo de referencia, nomás como le dije, no vamos a hacer esto para la tesis. Y para el trabajo práctico de metodología es presentar una encuesta o una entrevista nomás.
no, o sea, podemos también omitir la parte hipótesis y de variables, pero igual tenemos que manejar esto como referencia. Hipótesis nulas son sobre relaciones que se establecen entre distintas variables en las que se refuta o niega aquello que es afirmado por hipótesis de investigación. Entonces, donde el resultado es negativo. Hipótesis alternativas contienen conjeturas, tienen suposiciones, tienen diversas explicaciones de varias situaciones que se plantearon. Se recurre a la hipótesis alternativa cuando la hipótesis de investigación salió definitivamente nula. Es como una opción B de tener otra hipótesis auxiliar. Hipótesis estadística consiste en la hipótesis nula alternativa de investigación transformadas en porcentajes. Se pueden realizar cuando los datos son todos medibles o mensurables. El ejemplo que damos hace rato de porcentaje. Dentro de las hipótesis estadísticas hay de estimación o de correlación. De estimación suponen el valor de alguna característica de la muestra que fue seleccionada de la población en su conjunto. Para formularlas se tienen en cuenta datos adquiridos previamente, y de correlación buscan establecer estadísticamente relaciones existentes entre dos o más variables. Proceso de operacionalización de una variable. Es un conjunto de operaciones secuenciales para la conversión de una variable en un dato, porque una variable es una idea o una de las ideas de la hipótesis, porque una hipótesis puede tener muchas variables. Entonces, ¿cómo convertir una variable en un dato? A eso se le llama operacionalización de una variable. Llevar la variable que está en términos abstractos a un nivel operacional o a un nivel empírico o a un nivel ya demostrado. Algunas variables no ofrecen dificultad en cuanto a su descripción, a su definición, y son fáciles de medir, por ejemplo. Pero otras son más complejas. Entonces, hay que volverlas un poquito más específicas para que puedan medirse empíricamente. ¿Cómo? Con una investigación, con unos cálculos, con unos porcentajes, con unas tablas. Los criterios para evaluar el proceso de operacionalización de una variable son adecuar al contexto, la confiabilidad de los datos, la validez de los datos que juntamos. No todas las variables requieren una definición conceptual. En algunos casos, el mismo título de la variable define a esa variable. Paso en el proceso de operacionalización de una variable. Identificar la naturaleza de la variable, que se le llama definición conceptual de una variable. Establecer las dimensiones de la variable contenida en la dimensión conceptual, como identificando la forma de medir una variable. Puede ser con un cálculo matemático, puede ser con una regla de 3, puede ser con una investigación científica, puede ser con un trabajo de campo, puede ser hallando ratios. Encontrar los indicadores de esas dimensiones. Elegir la escala de medición, cómo se podría medir esas variables. Con porcentajes, con números. Determinar la escala de las variables calculando o viendo el tipo de medición que se va a usar. Cómo se van a definir los valores de una variable. Bien, por último, para cerrar esta unidad, vamos a analizar el cuestionario. ¿Qué es una hipótesis? Entonces, ustedes pueden explicar con sus palabras o pueden anotar la definición que tenemos. Una idea, o sea, en palabras simples, una idea que puede o no ser verdadera y que está basada en información previa. Ese es el concepto más sencillo. La otra opción que podemos poner es que es una propuesta provisional que hay que demostrar. Esa puede ser otra definición. Ustedes pueden buscar en internet otras definiciones, no hay problema por eso. ¿En qué radica la importancia de la hipótesis? ¿Qué era que dijimos hace rato? ¿Por qué una hipótesis es importante? Porque la hipótesis nos ayuda. De ahí arranca todo lo que es la situación problemática, la respuesta a una situación que se está investigando. Sí,
Perfecto. Y de forma resumida podríamos decir como une la teoría con la realidad, con el mundo real, con la observación y da rumbo a la investigación o rumbo al proyecto, en este caso rumbo a la tesis, por ejemplo. Le da el sentido, nos ayuda a ver cuántos recursos necesitamos, cuántas personas, cuántos materiales. Entonces, una hipótesis es bastante importante. ¿Cuáles son los pasos de una hipótesis? También tenemos que definir. Entonces, reunir información, compararla, escoger la explicación más probable, formular una o más hipótesis, realizar la experimentación. Si la hipótesis es confirmada, entonces damos el ok de que es verdadero, de que la hipótesis es verdadera, y si no es confirmada, entonces la damos como falsa o nula. Esos son algunos pasos. Tenemos completa. En un trabajo de investigación generalmente se plantean dos hipótesis mutuamente excluyentes. Eso es lo que le decía, no quiero que se confundan porque esto es tema de examen siempre en el parcial, en el final. Hay dos hipótesis que es mutuamente excluyentes, que una le anula o le excluye a la otra, no pueden haber las dos. Entonces está la hipótesis nula o de nulidad, H sub 0, y está la hipótesis de investigación, H sub I. Una de las dos tiene que existir. Y ahí a su vez se subdividen entonces la hipótesis de investigación en varios tipos o modelos de hipótesis. Entonces completa dice, en un trabajo de investigación generalmente se plantean dos hipótesis mutuamente excluyentes. Y ahí podemos poner la hipótesis nula, H sub 0, y la hipótesis de investigación, H sub I. Cita y explica brevemente los tipos de variables. Variable independiente, el valor de verdad que se le da a una hipótesis en relación con la causa. Variable dependiente, denominamos así a la hipótesis cuando su valor de verdad hace referencia no a la causa, sino al efecto. Y variable interviniente, aquella cuyo contenido se refiere a un factor que ya no es causa, tampoco efecto. Después tenemos el siguiente ejercicio. Escribe ejemplos de investigación direccional y ejemplos de investigación no direccional. Eso ustedes ya tienen que hacer, ese ya no puedo hacer. Y por último, escribe pasos para el proceso de operalización de una variable, identificar la naturaleza, identificar la forma de medirla, seleccionar indicadores, elegir escala de medición y definir la forma en que vamos a expresar los valores de una variable. Solo eso. Bien, nos quedan 2 o 3 minutos y después al finalizar en 5 minutos empieza la siguiente reunión y media empieza la siguiente reunión. Acá nosotros terminamos con metodología y vamos a ver para trabajar con la tesis. Necesito que tengan a mano sus programas o si tienen alguna duda última de metodología para cerrar acá. Y después trabajamos con el tema de taller de grado, memoria de licenciatura. Nos quedamos en el punto número 3, pero hasta el punto 2 ya teníamos muchísimo material para trabajar. No quiero que se queden rezagados, no quiero que se queden atrasados, tienen que moverse. El punto 2 ya era larguísimo. Bien, voy a cortar acá y nos vemos entonces en 5 minutos para la siguiente reunión porque se está por cortar. ¿Está bien? Y vamos a seguir trabajando con el tema de la tesis.